Historia de Ofelia. Buenas noches a quienes lean o escuchen esta historia. Desde que descubrí su programa, hace ya algún tiempo, sentí una necesidad imperiosa de compartir lo que voy a relatar. Es una experiencia tan extraña y perturbadora que apenas la he mencionado a unos pocos, solo mi familia y amigos más cercanos conocen fragmentos, pequeños retazos de lo ocurrido. Pero en estos días de duda e introspección, he revivido esos momentos una y otra vez, como si el pasado se negara a soltarme. Lamentablemente, lo he vuelto a experimentar en mis sueños, y esta narración es el resultado de esos recuerdos, tan vívidos que parecen grabados a fuego en mi mente. No tengo respuestas claras para lo que pasó, y si soy honesto, a estas alturas me aterra intentar comprenderlo. El miedo a desentrañar la verdad me persigue, pero aquí va mi historia, tal como la viví. Hace años regresé a vivir con mi madre. A los 18, me casé con mi novia de toda la vida, con quien mantuve una relación intermitente desde los 15. Éramos jóvenes, impulsivos, y cuando supimos que ella estaba embarazada, sentimos que casarnos era lo correcto. Mi madre se enfureció, nunca había visto tanta decepción en sus ojos. Me dijo que me apoyaría con la escuela, pero que de mi nueva familia tendría que hacerme responsable yo solo. Búscate un trabajo, me dijo con voz firme, y así lo hice. Los padres de mi novia, en cambio, fueron más comprensivos. Nos ofrecieron una casita que tenían detrás de la suya, en la calle paralela, un lugar pequeño pero acogedor, con paredes blancas descascaradas y un pequeño patio donde soñábamos con plantar flores. Nos ayudaban con los gastos que nuestros empleos de medio tiempo, yo en una tienda de abarrotes, ella en una cafetería, no alcanzaban a cubrir. Todo parecía encaminarse, hasta que la tragedia nos golpeó, perdimos al bebé semanas antes de que naciera. Ese dolor nos quebró. Los meses siguientes fueron un infierno, los 2 años posteriores, una pesadilla sin fin. Mi esposa cambió, se convirtió en alguien que no reconocía, consumida por la pena, con la mirada vacía y silencios que cortaban como cuchillos. Sus padres, que antes me apoyaban, comenzaron a culparme. Intenté salvarnos, aferrándome a la memoria de la mujer que amé, pero ella ya no estaba. Finalmente, me echaron. Me entregaron los papeles del divorcio, me pidieron que firmara y me fuera. Querían fingir que nada había pasado, que su hija podía empezar de cero, como si yo nunca hubiera existido. Con el corazón destrozado y la culpa aplastándome, regresé con mi madre, con la cola entre las patas, como un perro vencido. A los 20, mientras seguía en la escuela, me sentía como un extraño entre mis compañeros. Ninguno cargaba con una historia como la mía, un matrimonio fallido, la pérdida de un hijo, un divorcio. Me acerqué mucho a mi madre, buscando refugio en su compañía. Los fines de semana, la ayudaba con tareas en casa, pintar una cerca, arreglar una gotera, y también a sus amigas, señoras mayores que habían sido amigas de mi abuela. Eran mujeres amables, de esas que siempre tienen un dulce o un café para ofrecer, con casas llenas de fotos antiguas y muebles gastados por el tiempo. Les ayudaba con sus jardines, cortando el césped, podando rosales o cargando macetas pesadas que ellas ya no podían mover. Todo cambió cuando murió Rafaela, una de las vecinas más queridas, una mujer risueña cuya casa siempre olía a pan recién horneado, con una risa que resonaba en la calle. Su muerte me entristeció, pero no imaginaba cómo transformaría mi vida, especialmente durante las noches del novenario. Esos días fueron emocionalmente agotadores. No podía estar solo, una desesperación profunda, una tristeza que rozaba la muerte, me envolvía. Sentía un vacío que no explicaba, como si algo me observara desde las sombras. Por eso volví con mi madre, por eso prefería la calma que me brindaban esas señoras mayores, con sus charlas sobre el pasado y su amabilidad que me hacía sentir menos roto. Aunque no era de rezar, acompañé a mi madre al rosario en casa de Rafaela, pero me quedé en la cocina, evitando el ambiente solemne del rezo. La casa de Rafaela estaba llena de recuerdos, fotos viejas en marcos descoloridos, un sillón desgastado donde ella solía sentarse, una vitrina con figuritas de porcelana que coleccionaba. Cuando terminó el novenario, las amigas se quedaron platicando, rememorando anécdotas de Rafaela, riendo y llorando a la vez, compartiendo historias de cuando éramos niños y ella nos regalaba caramelos.
Yo estaba agotado, con los ojos pesados, pero no quería irme a casa, temeroso de la soledad que me esperaba. Me serví el quinto café del día, fuerte y amargo, en una taza vieja que olía a hogar, y me asomé por la ventana de la cocina, que daba al patio trasero, un lugar oscuro con árboles que se mecían con el viento. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Desde el fondo del patio, entre las sombras de los árboles, emergió una figura. Era una mujer enorme, debía medir casi 2 metros y pesar más de 140 kilos. Llevaba un camisón corto, sin mangas, que apenas le llegaba a las rodillas, de un blanco sucio que parecía manchado de aceite o tierra. Su piel, aunque no la veía con claridad en la penumbra, parecía cubierta de manchas oscuras, como si no se hubiera bañado en semanas. Caminaba con pasos lentos, tambaleantes, como si estuviera mareada o acabara de despertar de un sueño profundo. La observé, paralizado, mientras cruzaba el patio, sus pasos resonando en la grava, y salía a la calle, perdiéndose en la oscuridad. Corrí hacia mi madre y sus amigas, con el corazón latiéndome en la garganta, para contarles lo que había visto, esperando que alguien la conociera. La vi salir del patio, dije, con la voz quebrada. Pero no me tomaron en serio. Algunas sonrieron, otras me miraron con lástima, como si fuera un niño imaginando cosas. Mi madre y la vecina de enfrente, doña Carmen, parecían genuinamente preocupadas por mí. «Ya estás cansado, mijo, vámonos a descansar», dijo mi madre, mientras doña Carmen asentía, con una mirada que escondía algo más. En la entrada de la casa, 2 señores, esposos de amigas de mi madre, aseguraron que nadie había salido durante el novenario. «Hemos estado aquí desde el principio, platicando y fumando», dijeron, señalando las colillas en el suelo. Mi madre y doña Carmen insistieron en que me lo había imaginado, que no había forma de que alguien hubiera pasado desapercibido por el patio, con las rejas altas que daban a la calle. Quizás era el cansancio, pensé, intentando calmarme. Pero esa imagen, tan nítida, no parecía una alucinación. Era demasiado real, demasiado definida, incluso en la oscuridad. Esa noche, cerca de las 11, el teléfono sonó, rompiendo el silencio de la casa. Mi madre, que ya se había acostado, contestó desde su cuarto. Segundos después, me llamó con voz temblorosa. «Ven, mijo», dijo, aún con el teléfono en la mano, asomándose por la ventana que daba al pasillo trasero. Doña Carmen, al otro lado de la línea, decía que alguien rondaba el pasillo entre nuestras casas, como queriendo entrar. Nos asomamos juntas por la ventana, con la cortina apenas corrida. Ahí estaba, la misma mujer, con su cabello gris desgreñado y unos ojos que parecían en blanco, asomándose por encima de nuestro cerco de madera, que era más alto que yo, midiendo 1,75. Era imponente, no sobrenaturalmente alta, pero no conocía a nadie en la colonia con esa estatura. Doña Carmen, que la había visto al despedir a su esposo, que trabajaba el turno nocturno en una fábrica, estaba aterrada. Su pastor alemán, normalmente tranquilo, ladraba con furia, un sonido que me erizaba la piel. Mi madre le pidió que no soltara al perro y sugirió llamar a la policía. De pronto, como si nos hubiera escuchado, la mujer giró hacia la casa de doña Carmen y comenzó a caminar hacia allá, con pasos pesados que hacían crujir la tierra. El miedo que sentimos no era normal, no era el temor a una persona, sino algo más profundo, algo que no podía explicar, como si su presencia trajera un frío que calaba los huesos. Corrimos a casa de doña Carmen, tropezando en la oscuridad, pero la mujer ya no estaba. Los perros ladraban a lo lejos, a varias calles, y solo queríamos que aquello terminara, que la noche se tragara ese terror. La noche siguiente, al volver del novenario, evitamos hablar del tema. Mi madre y doña Carmen charlaban de cualquier cosa, el clima, las noticias, la comida que habían llevado al rosario, como si quisieran enterrar el miedo bajo palabras banales. Empezó a llover, y un viento ruidoso se colaba por las rendijas de la casa de Rafaela, haciendo que las puertas y ventanas crujieran, como si la casa misma estuviera inquieta. Me refugié en la cocina con otro café, buscando calmarme, pero el ambiente estaba cargado, como si algo invisible pesara en el aire. Los rezos de la señora se mezclaban con el quejido del viento, un coro que me ponía los nervios de punta.
A mitad del rosario, doña Carmen tuvo un ataque de ansiedad. Mi madre la sostenía del brazo, con una calma que yo no sentía, y me pidió que la acompañara a su casa, que vivía a 4 casas de la nuestra, cruzando la calle. También me pidió que me quedara allí por si necesitaba ayuda. No me entusiasmaba la idea, pero acepté. Nos prestaron un paraguas, y caminamos lentamente bajo la lluvia, el agua golpeando el suelo como un tambor. Doña Carmen, con voz temblorosa, confesó que no había dormido. Esa mujer rondaba mi casa anoche, mijo. Mi perro no ladraba, solo gruñía, como si le tuviera miedo. Estaba sola, porque mi marido trabajó toda la noche. No pegué el ojo, con el teléfono en la mano, lista para llamarlos. Luego, con un tono que me heló la sangre, sugirió, ¿y si vive en la casa de Rafaela, y si los rosarios la sacaron, como si hablar tanto de Dios la hubiera despertado? No supe qué responder. La idea me daba vueltas en la cabeza, pero sonaba descabellada. Solo le dije que, si la veíamos de nuevo, llamaríamos a la policía. Ella me sonrió, tocándome la mejilla con una mano fría, como si de pronto yo fuera el que necesitaba protección. Si tú dices que la viste salir de ahí, mijo, ¿no será que anda en esa casa?, añadió, con una mirada que mezclaba compasión y miedo, como si supiera algo que no se atrevía a decir. En casa, solo, la ansiedad me consumió. Me encerré en mi cuarto, pero el miedo crecía, como si las paredes mismas me observaran. Me metí en el closet, como cuando era niño, buscando sentirme seguro, escondido entre ropa vieja y el olor a naftalina. Ahí, agotado, me quedé dormido. En mis sueños, escuché el llanto de un bebé, un sonido que me desgarró el alma. Pensar en mi hijo perdido siempre me duele, pero esto era diferente, como si el llanto viniera de un lugar que no podía alcanzar. Soñé con esa mujer, caminando por el pasillo trasero, entre los árboles, con un bebé en brazos. De alguna forma, sabía que era el mío. Su voz resonaba en mi cabeza, con un eco que me paralizaba: hay algo peor que la muerte, un destino para tu alma que envidiaría no existir. Déjame entrar y te cuento. Déjame entrar y te doy al niño. En el sueño, la veía acercarse al cerco, casi atravesándolo, con esos ojos en blanco que me perforaban. Grité, no, dentro del sueño, luchando por despertar, pero mi cuerpo no respondía. Déjame entrar, cobarde, no puedes proteger a nadie. Déjame entrar y te dejo despertar. Sentía una presión en el pecho, como si algo me aplastara. Finalmente, apenas pudiendo respirar, dije: entra. La vi subir al carro de mi padre, que en el sueño estaba impecable, con la pintura brillante y los asientos nuevos, aunque en realidad estaba oxidado y abandonado desde que él murió, hace 15 años. Mi madre nunca quiso deshacerse de él, como si guardara la esperanza de que yo lo restaurara. En el sueño, la mujer se sentó en el asiento del conductor, ensuciándolo con manchas oscuras, y me miró con esos ojos vacíos. Dame al niño, vete, despiértame, le supliqué, con la voz rota. Desperté cuando mi madre abrió la puerta del closet, asustada. ¿Qué haces aquí, mijo? Ya es tarde, mira el reloj. Eran pasadas las 12. Me dijo que cosas extrañas pasaron en el rosario, un temblor en la casa de madera, como si alguien golpeara el piso por debajo, luces que se atenuaban, una tos en el cuarto de Rafaela, pasos. Y un viejo radio que se encendió solo, tocando música de otra época, como un bolero olvidado. Una señora juró ver a Rafaela en la oscuridad de la cocina, pero luego dudó, avergonzada. Mi madre me había mandado un mensaje para que no estuviera solo, pero no lo vi. Luego, mirando por la ventana, exclamó: la puerta del carro de tu papá está abierta, ¿la abriste? Corrí a la ventana, y ahí estaba, la puerta abierta, y una sombra en el asiento, apenas visible bajo la luz tenue del patio. Intenté calmarla, diciendo que eran las luces del patio y las hojas de los árboles proyectando sombras, pero no lo creía. Salí al patio, temblando, y cerré la puerta del carro. No había nadie, pero el asiento estaba frío, como si nadie hubiera estado allí. El miedo no me soltaba. Esa noche, mi madre soñó con Rafaela. Me decía que no podía descansar, que los rosarios le hacían daño.
Le dije que viniera a casa, que platicáramos, pero se quedó en la puerta, como si no pudiera entrar. Se detuvo, como si de pronto se diera cuenta de que algo no estaba bien en su relato. Son sueños, mamá, no es nada, le dije, aunque yo mismo estaba al borde del colapso. Han sido días raros. Vete a dormir. No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que no eran solo sueños. Los días siguientes fueron un torbellino de sucesos inexplicables. En el Rosario, las vecinas reportaron más eventos extraños, temblores, luces que se atenuaban, una tos en el cuarto de Rafaela, pasos, y ese radio que se encendía solo. Una señora, doña María, que siempre dirigía el Rosario, abrió la puerta del cuarto de Rafaela, pero no había nada. Cada noche, menos personas asistían, temerosas. Doña Carmen rezaba desde su casa, no por Rafaela, sino por nosotros, como si supiera algo que no decía. Todo empeoró cuando mi suegro, Alberto, llegó una noche, angustiado. Siento que algo te va a pasar, mijo. Hace días siento que debo venir a verte. He pasado por el pasillo trasero y he visto a una mujer alta y robusta en el carro de tu papá, pero no me atreví a preguntar. Intenté mantener la calma, pero por dentro quería correr a proteger a mi madre. Lo despedí rápido, escuchándolo saludar a alguien en el pasillo. Creí que era ella, pero solo era un vecino cortando camino por el lote vacío al lado de nuestra casa. Una noche, tras tomar pastillas para calmarme, escuché música en la sala, un eco de radio viejo. En un sueño vívido, vi a mi exesposa y a una niña de unos 4 años en el patio de nuestra antigua casa, arreglado como lo soñábamos, con flores y césped bien cortado. Me llamaban, pero algo en la casa me aterraba. Cuando intenté acercarme, mi ex sacudió a la niña, que me hacía señas para que no avanzara. Algo me jaló desde atrás, y todo se oscureció. Desperté, viendo a mi madre en la sala, pero al mismo tiempo la vi fuera, hablando con una vecina. Algo estaba en la casa. Tomé un candado pesado del cuarto y revisé, pero no había nada. Mi madre evitaba el tema, y yo fingí que todo estaba bien, aunque sentía una presencia que no podía explicar. El último día del novenario, no quise ir. Mi madre fue sola y regresó diciendo que una prima de Rafaela, dueña de una tienda de regalos a unas calles, había ido a rezar. Aliviada, sintió que había cumplido con Rafaela. Pero me enfermé gravemente, quizás por el estrés. Mi cuerpo dolía, como si me hubieran golpeado en sueños. Un doctor amigo de mi madre me revisó y recetó pastillas para el dolor. Ella salió a comprarlas y a traer comida, dejándome solo. Escuché a 2 niñas, hijas de una amiga de mi madre, hablando en la puerta, vendiendo boletos para una rifa escolar. Y buenas noches, está la señora, gritaron desde la reja. No tenía fuerzas para salir, pero las escuché hablar con alguien. Me arrastré hasta la ventana, descalzo y sudando frío. Bueno, gracias, volvemos después, dijeron, y se fueron. Corrí tras ellas, con el corazón en la garganta. ¿A quién le hablaron? ¿Con quién estaban hablando en mi casa?, pregunté, casi gritando. Le preguntamos a una señora en tu casa si estaba tu mamá, y solo nos dijo con la cabeza que no, respondió una, temblando. ¿Cómo era?, insistí. Muy gordita y muy alta, dijo la otra. Estaba dentro, se asomó por la ventana. Corrí de regreso, la puerta de la casa abierta, no recordaba si la había dejado así. Miré por las ventanas desde afuera, buscando algo, alguien. En la parte trasera, la lavadora vieja que usábamos como barricada estaba tirada, y la puerta del carro de mi padre, abierta. Mi madre llegó corriendo, pálida, sin las pastillas ni la comida. Al pasar por la casa de Rafaela, vio a decenas de personas rezando, más que en todo el novenario. Vecinas, sus hijos, los esposos que solían esperar afuera, todos estaban dentro, incluso en el patio, rezando con fervor. ¿Qué pasa? ¿Por qué volvieron si el novenario terminó?, preguntó. Un señor, con la voz grave, respondió, a todos nos ha pasado algo, señora. Doña Rafaela no nos deja en paz. Al principio parecía coincidencia, pero anoche se puso peor. Señaló a su esposa, en primera fila, con un golpe en la cara.
Así amaneció. No fui yo, lo juro. A la mañana siguiente, enfermo pero decidido, acompañé a mi madre a hablar con la prima de Rafaela, en su tienda de regalos, llena de velas y figuritas de santos. Mientras atendía clientes, nos contó que Ofelia, una mujer enorme que vivió en esa casa antes, construyó el lugar. Cuando Rafaela enviudó y perdió su departamento, Ofelia la invitó a vivir con ella. Meses después, Ofelia desapareció. Salió una mañana y no volvió, dijo Rafaela a todos. La buscaron en hospitales, en el forense, pero nunca apareció. Las pocas primas vivas sospechaban algo horrible. Ofelia no era buena persona, aunque lo pareciera. Medía casi 2 metros, no la olvidabas si la veías, dijo la prima. Supe entonces que era ella, la mujer que rondaba mi casa. Pero también me pregunté si solo pedía ayuda, perdida, o si Rafaela la perseguía incluso después de muerta. Sigo investigando, pero a veces solo quiero olvidar. Estoy en una nueva relación, intentando dejar atrás esos días. La casa de Rafaela quedó abandonada, y los niños la ven como un lugar de terror, retándose a entrar y saliendo corriendo, gritando que los demonios del Rosario los persiguen. Pero cuando escucho un suspiro o siento su presencia, sé que Ofelia está ahí. Rezo para alejarla, para que mi madre viva en paz, para no ceder a la curiosidad de saber qué sabe ella sobre la vida y la muerte. Rezo para no saber la verdad, para no dejarla entrar. Si pueden, recen por mí también.